Queridos hermanos y hermanas, el 2 de enero del 2022 nos dirigíamos a nuestra remota cabaña de casa para el primer viaje de la temporada después de las vacaciones de Navidad. Era un domingo y estábamos escuchando el mensaje Un Absoluto en nuestro camino hacia ese lugar. Recuerdo que le comenté a mi esposa sobre una declaración que el hermano Branham hizo en ese mensaje acerca de ser siempre una persona a la que le gustaba hacer algo, en lugar de solo leer sobre las experiencias de alguien más en un libro. Le dije que yo sentía lo mismo. Poco sabía yo que experimentaríamos la gracia y la misericordia del Señor hacia nosotros de una forma tan increíble en los siguientes días. El segundo día de nuestro viaje, mis dos hijos mayores y yo salimos a recoger leña antes de regresar a casa. Derribé un árbol con la motosierra y el árbol se giró hacia otra dirección y cayó donde estaban los niños esperando sobre la moto de nieve, a una distancia que yo creía segura. El árbol cayó justamente sobre mi hija de 6 años, Natasha, y tenía 15 centímetros de diámetro el lugar que le golpeó la cabeza. Después de quitarle el árbol de encima, no dio señales de vida y cuando la levanté suavemente de la nieve, no respiraba. Inmediatamente me puse a orar desesperadamente, y no recuerdo durante cuánto tiempo, pero recuerdo que pensé en rendirme. No creía que pudiera hacerle la reanimación cardiopulmonar con seguridad, porque se veía muy golpeada, y lo más probable es que hubiera sufrido daños en la columna vertebral o el cuello. Solo había una cosa por hacer. Después de seguir clamando a Dios, comenzó a balbucear, luego a gemir, y finalmente volvió a respirar. Regocijándome de que estuviera viva, la cargué en el trineo con su hermano mayor sosteniendo la parte superior de su cuerpo, y regresamos a la cabaña y recogimos a mi esposa y a los otros niños. Salimos en la moto de nieve hacia la camioneta, donde teníamos acceso a un teléfono fijo, y llamamos a la ambulancia. No hay señal celular en muchos kilómetros a la redonda. La ambulancia llegó 1 hora y media más tarde, y en este punto, ella se estaba desvaneciendo y perdiendo la conciencia, sin recobrarse lo suficiente como para reconocer nada a su alrededor que no fuera el dolor. La acompañé en la ambulancia hasta el hospital más cercano, a más de 1 hora de distancia. Una vez allí, el médico la examinó e inmediatamente pidió que la trasladaran en helicóptero. Como estaba comenzando una ventisca, nos informaron de que no podían volar con las condiciones meteorológicas empeorando. Esto implicaba un largo y lento viaje en ambulancia durante otras casi 4 horas a través de una ventisca para conseguir verdadera ayuda. Recuerdo haber orado para que, si los médicos iban a ayudar, pudiéramos volar y hacer el viaje mucho más rápido y seguro. Unos minutos más tarde, la ambulancia aérea llamó y dijo que habían logrado despegar un helicóptero y que iban a intentar aterrizar durante una corta oportunidad meteorológica que podían ver en el radar. Consiguieron aterrizar y Natasha y mi esposa lograron llegar sanas y salvas a Saskatoon. Una vez más, pudimos ver la mano del Señor cuidando de nosotros y respondiendo a la oración. Como en aquel momento había restricciones por el COVID, solo pude estar con Natasha unos 3 minutos a mi llegada, antes de que la trasladaran a una habitación de la UCI pediátrica, donde solo se permitía una persona de apoyo. Mi esposa fue con ella y le dijeron que probablemente estaríamos varios meses en el hospital con este tipo de lesiones y que tendríamos que elegir cuál de los dos se quedaba con nuestra hija. No se nos permitiría cambiar en ningún momento. Esto nos puso en una situación imposible de decidir. Teníamos un bebé lactante de 6 meses en casa, además de otros 2 niños, y yo tendría que regresar al trabajo en algún momento. Pedimos a todos que oraran, especialmente por esta necesidad, y la siguiente enfermera que entró en turno conocía a nuestra familia por su trato con nuestro negocio familiar, y arregló todo para que yo también pudiera estar en la habitación. La oración cambia las cosas, y las muchas pequeñas cosas nos animaron a aferrarnos a la completa sanidad de Natasha.
Los 2 días siguientes fueron largos porque necesitábamos estar con Natasha día y noche. Se despertaba confusa e intentaba quitarse la sonda todo el tiempo. Su nivel de lucidez variaba de dormida a despierta, y a veces era capaz de responder con los apretones de mano que le pedíamos. Parecía cambiar de manera irregular, pero sus signos vitales eran estables, y parecía más fácil despertarla a medida que pasaba el tiempo. Al tercer día del accidente, los médicos decidieron que había llegado el momento de hacerle una resonancia magnética, porque parecía estar empeorando y cada vez estaba más dormida y aturdida. Cuando el médico vino a entregarnos el informe de la resonancia magnética esa tarde, nos dimos cuenta de que le costaba mucho encontrar algo positivo en los resultados. Dijo que se recuperaría bien, aunque sería un proceso lento y difícil. Nos explicó la gravedad de la lesión cerebral, desgarro axonal y hemorragias cerebrales profundas, así como fracturas craneales de un oído a otro en 2 puntos, depresión craneal en el lado derecho, 4 vértebras fracturadas y tendones del cuello gravemente dañados debido a la sobretensión. Dijo que los niños son muy adaptables y que ella acabaría aprendiendo a vivir con las discapacidades causadas por la lesión. Era imposible saber con exactitud cuáles serían los efectos a largo plazo, pero nos dijo que esperáramos un mínimo de varios meses en el hospital. Fue un momento muy difícil en nuestra vida, y me preguntaba cómo iba a vivir conmigo mismo después de haberle caído un árbol encima a mi hija y haberle causado todo esto. Pero recordamos lo que Dios prometió y lo que ha hecho por otros, así como las respuestas que ya había dado a nuestras oraciones. Las circunstancias no cambiaron el hecho de que ella estaba sana. Habíamos pedido oración a BGR y a nuestra familia en la iglesia, y a medida que se difundía la noticia, muchos oraban por nuestra pequeña. Fue 1 hora más o menos después de esta noticia que una hermana estaba escuchando una cinta y sintió en su corazón enviarnos una porción de audio del hermano Branham, en una línea de oración orando por una niña con lesiones cerebrales. Mientras escuchábamos, sin saber lo que contenía ese audio, inmediatamente pusimos nuestras manos sobre Natasha cuando el hermano Branham le dijo a la madre que lo hiciera, creyendo que su oración era por nuestra situación. Él oró por la niña y discernió la petición de la madre para la sanidad de la lesión cerebral de su hija. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En poco tiempo Natasha comenzó a despertarse y a mejorar progresivamente. Este fue un momento crucial en su proceso de recuperación en el hospital, y fue especialmente importante porque apenas 1 hora antes el médico nos había dado un panorama muy poco alentador de meses de recuperación y discapacidades a largo plazo. Sus únicas palabras alentadoras habían sido que no siempre estaría como estaba en ese momento y que tendríamos una niña viva. Dios, que es rico en misericordia. En las 2 próximas horas comenzó a mantener la lucidez, a decir palabras y a sentarse y pedir algo para tomar. Como tenía la boca y la lengua muy desgarradas, comenzamos a ponerle agua con una esponja y poco después nos pidió hielo. Al ver que podía tragar con facilidad, la enfermera le miró la boca y decidió que podía probar unos trocitos de hielo. Entonces comenzó a pedir helado. Al día siguiente pasó una prueba de ingestión y pudo comer todos los alimentos blandos que quiso. Al día siguiente, todo el mundo estaba asombrado por su mejoría, pero los médicos esperaban que sufriera una recaída. También pensaban que tenía problemas para ver y seguían esperando que se manifestaran otras cosas en un futuro cercano, como una depresión profunda y otros problemas mentales. Recuerdo haber orado poco después, pidiéndole al Señor que se encargara también de las demás cosas. Las enfermeras tenían una pizarra en la que escribían el nombre de Natasha y se dejaban notas unas al lado de otras en el otro extremo de la habitación. Un rato después, me comentó que alguien había escrito su nombre en la pizarra del otro lado de la habitación y que la habitación del otro lado del pasillo era de un bonito color verde.
como el pudín de pistachos de la abuela. Fue otra confirmación de que el Señor Jesús se había hecho cargo de todo y que la estaría completamente bien. Natasha mejoró tan rápidamente que nos sacaron de la UCI al cuarto día y nos dieron el alta casi exactamente una semana después del accidente. Una vez en casa, no dejaba de mejorar, recuperando el equilibrio, el habla y la motricidad. Después de 2 semanas, el único recuerdo del accidente era un collarín que llevó por precaución durante 3 meses a petición del médico. Se suponía que íbamos a ver a una fisioterapeuta con regularidad, pero solo la vimos 2 veces, y nos dijo que Natasha no necesitaba nada de ella y que estaba en muy buena forma física. Cuando hicimos el seguimiento con la neurocirujana, también estaba muy contenta con su recuperación después de no haberla visto durante 2 meses. No dejaba de preguntarnos cómo estábamos controlando su dolor y su depresión, que según nos dijeron, debería durar por mucho tiempo. Le sorprendió saber que no había necesitado analgésicos desde que salió del hospital y que era una niña completamente feliz. Cuando le preguntamos a la neurocirujana si tenía alguna explicación para lo diferente que había sido la recuperación de Natasha de lo que esperaban, se limitó a negar con la cabeza y a comentar que los escáneres no podían verlo todo. En este caso, no habían podido ver la mano del Señor obrando. Ha pasado exactamente 1 año desde que Natasha fue dada de alta, y es una niña de 7 años completamente normal y sin ningún efecto secundario. Alabado sea el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos.